Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, unas felices fiestas. Y bueno, primero quería disculparme con ustedes. No pude conectarme las 2 semanas pasadas, estuve con COVID y me costó un poco la recuperación. Entonces no pude conectarme, no les avisé tampoco. No tenía ganas de acercarme al computador ni hacer nada. Entonces no, no pude avisarles ni contactarme con ustedes tampoco. Pero bueno, vamos a seguir con las clases. Y bueno, también estaba resolviendo algunos temas de carácter burocrático o de organización del curso con el coordinador de la carrera de civil, porque tenía algunas dudas, especialmente con el tema que les había consultado a ustedes sobre hasta qué punto ustedes sabían hacer diseño de hormigones. Bueno, de elementos de hormigón armado, porque el diseño de hormigón es del hormigón como material, entiendo que ustedes lo saben hacer, pero como me dijeron que no sabían o que no habían cogido un curso formal de diseño de elementos de hormigón armado, me quedé un poco preocupado, no porque desconfíe de lo que ustedes me digan, sino porque a veces como estudiantes tenemos la memoria un poco frágil y solemos olvidar algunas cosas que son importantes a lo largo de nuestra carrera. Sin embargo, tuve ya una reunión con el director de la carrera. Y bueno, él me confirmaba esto de que realmente el siguiente semestre, el siguiente ciclo, ustedes tendrán recién una materia que responde justamente al diseño de elementos de hormigón armado. Lo cual no es muy, o sea, la forma en la que está organizada no es muy favorable para el desarrollo del curso de diseño de cimientos como tal y bueno, cualquier otro curso que ustedes tengan en el cual esté involucrado el diseño de elementos de hormigón armado. Pero bueno, las cosas están así y hay que hacer lo que podamos hacer. Con respecto a eso, voy a compartirles a ustedes la pantalla, a pesar de que seguramente ustedes tienen a la mano también el plan docente que habíamos estado viendo desde el inicio de clases. Entonces, según el plan docente, las semanas del 3 de enero y 10 de enero que nosotros no tuvimos clases, bueno, la semana del 3 estaba previsto hacer el examen parcial y empezar con losas de cimentación y el cálculo de una losa de cimentación, y la semana del 10, que fue la semana pasada, haber terminado con el diseño de losas de cimentación. Sin embargo, el director de la carrera me ha dado como carta abierta para poder de alguna forma modificar estas semanas finales del segundo bimestre de nuestro curso de cimientos. No me preocupa mucho, o bueno, de hecho no me preocupa nada, más bien me alivia no haber tenido que entrar en losas de cimentación y que me hayan permitido prácticamente definir cuáles serán los temas que vamos a topar de aquí hasta el final del curso. Porque si para cimientos o zapatas aisladas considero yo que ustedes no tienen las herramientas suficientes todavía para comprender y aprovechar de una manera más directa y formal el diseño de estos elementos sin haber recibido antes una materia de diseño de hormigón armado. Entonces, mucho menos en losas de cimentación, en las cuales, además de los conocimientos de el diseño de elementos de hormigón armado, necesitaríamos, para hacer un cálculo a mano, necesitaríamos algunos conocimientos más también de mecánica de placas y algunas otras cosas más que presumo yo, sin subestimar sus capacidades, por supuesto, será algo un poco más complejo de tratarlo en el tiempo en el que nos dan para tratar, que son apenas 2 clases, ¿no? En este caso, 2 horas de clases es poquísimo tiempo o sea, que con el conocimiento que ustedes tienen hasta aquí, podamos tratarlo de una forma adecuada o para que acabando el curso podamos decir, sí, ustedes saben diseñar losas de cimentación. No era posible de ninguna forma. Entonces, hoy estamos en la semana 17 en la que deberíamos de empezar con tema de cimentaciones profundas, en donde yo entiendo que durante esta semana esta explicación de estos 8 tipos de cimientos profundos era solamente una presentación bastante breve en qué consisten y
cómo trabajan más que nada, mecánicamente cómo trabajan. Y luego la semana del 23 y del 30, en teoría, bueno, no la del 23 y del 30, solamente la del 23 consistía en hacer un diseño geotécnico de pilotes, igual, tiempo insuficiente. Para la última semana hacer un examen del bimestre en general. Entonces, considerando que estamos ya en la semana 17 y faltan 2 semanas más, además de esta, para poder terminar el curso, lo que vamos a hacer es, el día de hoy y mañana, vamos a hacer un segundo ejercicio de zapatas aisladas, pero esta vez una zapata no cuadrada, sino rectangular. Mi objetivo en estas 3 semanas que se vienen todavía será, primero, recuperar las 2 clases bueno, las 2 semanas de clases que perdimos por mi inasistencia, que de nuevo les digo, discúlpenme por no haberles avisado nada, ni pero estaba demasiado indispuesto. Y recuperaremos esas clases por medio de videos que iré subiéndoles poco a poco. Esta vez sí les subiré poco a poco estos videos para que ustedes vayan recuperando clases. Los videos consistirán bueno, como les digo, en la clase de hoy vamos a hacer o a empezar otro ejercicio de zapatas aisladas, pero esta vez la zapata será rectangular, no será cuadrada. Y vamos a ver que el cambio o la diferencia en comparación a la zapata aislada cuadrada es que tendremos que verificar el corte en una dirección en 2 sentidos, o en los 2 sentidos de la zapata, porque las 2 dimensiones en planta son distintas. En la zapata cuadrada, si ustedes revisan el ejercicio que hicimos de la zapata cuadrada, hacemos un solo chequeo del corte en una dirección, escogiendo una sección crítica, o bueno, el diseño de la flexión de la zapata, es decir, la definición del área de refuerzo, la hacemos en una sola dirección, porque asumimos que las 2 direcciones son las mismas. Vamos a recuperar un poco del ejercicio en el que quedamos, porque hacía falta calcular todavía con el área que calculamos de acero de refuerzo la cantidad de varillas que vamos a distribuir en la planta, y ahí entenderán lo que les estoy diciendo un poco mejor. Y los videos que les daré serán del diseño de zapatas con muros de encima, o una zapata corrida, la cual se diseña muy similar a la zapata aislada, pero me parece que es mucho más conveniente que ustedes acaben el curso sabiendo diseñar muy bien, o al menos pretendiendo que saben diseñar muy bien zapatas aisladas, rectangulares, cuadradas, y una zapata corrida que tiene un muro, o que soportan un muro encima. ¿Ok? Y la última clase, la última semana, que será la semana del 23, y el lunes de la semana del 30, para el martes dejar para el examen bimestral, intentaremos hacer una clase solamente, bueno, bastante rápida sobre cimientos profundos, explicar muy, muy, muy por encima de qué trata la cimentación profunda y cuáles son las formas en las que trabaja. Y si algo alcanzamos, losas de cimentación. Pero en todo caso me parece un poco más prudente hacer esto, mandar esta clase que deberíamos haber tenido hoy para la semana del 23 y un poco más. Y si es que tenemos tiempo, hablar sobre losas de cimentación, quizás hacer un ejercicio muy, muy breve utilizando un programa de cálculo. Pero para hacerlo a mano es muy, muy complicado hacerlo, y que lo aprovechen ustedes. Para que la semana del 30, el martes, como digo, tengamos nuestro examen bimestral. Igual, a lo largo de estas 3 semanas que quedan, les iré subiendo también pequeñas actividades al Canvas para que ustedes vayan resolviéndolo. Serán muy, muy fáciles, muy directas de hacer, como siempre, de opción múltiple, rellenar algún dato por ahí, para ir completando las notas, que no tenemos ni una, tenemos ninguna nota todavía para este segundo bimestre. Entonces, con respecto a esto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna queja, algo por decir? ¿Alguna pregunta? No. No, ingeniero.
Ya, bueno, si no tienen ninguna pregunta, chicos, chicas, entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a empezar a compartir la pantalla del cuaderno. Como recordarán, lo último que nosotros vimos de nuestro ejercicio que habíamos hecho de la zapata aislada cuadrada, habíamos definido, como les decía aquí, en el diseño para flexión, habíamos definido una sección crítica justo en la cara de la columna, bajo la cual teníamos la reacción del suelo generada por sigma U, o como teníamos nosotros en el ejercicio, no me acuerdo si teníamos sigma U o Q sub U, pero bueno, sigma U o Q sub U. Esta reacción en la sección crítica nos generaba este momento para el cual nosotros teníamos que diseñar o hacer el diseño por flexión. Y en base a ese momento nosotros calculamos la resistencia que tenía o que debía tener la resistencia nominal, esta resistencia Mn, que debía tener la sección para poder contrarrestar ese momento actuante o ese momento Mu que viene de la reacción del suelo por la presión que se entrega de las cargas de las cargas mayoradas que se entregan a la cimentación en el área que habíamos definido. Igualando Mu a phi Mn, como tenemos acá, habíamos encontrado una ecuación de segundo grado que estaba en función de AS, que era el área total de las barras de refuerzo longitudinal que me resisten la flexión. Y resolviendo esta ecuación de segundo grado, habíamos encontrado que el área que necesitaríamos de refuerzo longitudinal es esta de 0.0045 metros cuadrados. Estos 0.0045 metros cuadrados, si nosotros lo transformamos a centímetros cuadrados, es AS es igual a 45 centímetros cuadrados. Lo transformo a centímetros cuadrados porque dependiendo de la costumbre que cada uno tenga para el diseño, está más familiarizado con un orden de magnitud de valores que con otro. Digamos que 0.0045 o 45 es, a fin de cuentas, es lo mismo, ¿no? Pero digamos que estoy más acostumbrado a ver el área de refuerzo en centímetros cuadrados y para mí es mucho más fácil pensar en la cantidad de varillas que voy a poner cuando lo veo en centímetros cuadrados, ¿ok? Para nosotros poder saber, bueno, de aquí lo que nosotros sacamos es, si vuelvo a dibujar en planta mi zapata aislada, lo voy a hacer en la parte de acá abajo. Recuerden que la zapata que nosotros habíamos calculado finalmente en planta es una zapata cuadrada. Que habíamos definido que sus dimensiones laterales eran B y L, pero que en este caso al ser cuadrada era igual a B. Recordemos que las dimensiones, o que esta dimensión B de nuestra zapata aislada, regresemos un poco más, y un poco más, que lo habíamos calculado casi al inicio, o bueno, al inicio habíamos definido que B era 3,60 o 3,60 m de ancho y largo. Entonces nosotros en el cálculo o en el diseño por flexión que hemos utilizado para definir el área de refuerzo que necesitamos, hemos definido que el área que necesitamos, escogiendo esa sección crítica, que si nosotros tenemos nuestra columna acá en el centro, y la sección crítica es esta sección crítica,
habíamos visto que el área de refuerzo, voy a asumir que estas son varillas de refuerzo longitudinal. El área conjunta de todas estas varillas es AS, y AS es 45 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O para qué me interesa conocer esto? Voy a dejar de compartir aquí. Voy a volver a compartirles desde acá. Si nosotros vamos a la norma que nos interesa, que es la ACI 318, que es la norma que corresponde al diseño de elementos de hormigón armado, que les presenten en alguna diapositiva. Esto de aquí, disculpen, compuesta un poco. Ok, esta es la norma en la que se los presenté alguna vez, en la cual nos basamos nosotros. Nuestra norma ecuatoriana de la construcción se basa en esta norma para el diseño de elementos de hormigón armado o de hormigón estructural, como dice aquí, o concreto estructural, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, en esta norma, parte de, bueno, entre tantos requisitos que hay en esta norma o tantas especificaciones que se establecen en esta norma, también establece el área que debe tener, o el área nominal, o el área, sí, el área nominal que debe tener las varillas de refuerzo que utilizamos para el reforzamiento del hormigón. Entonces nos dice que las barras de estándar de refuerzo que se basan en esta norma ASTM tienen esta nomenclatura, a la cual, bueno, barra número es la nomenclatura que se utiliza o que utiliza la norma, que está relacionada prácticamente con el diámetro que tiene la varilla de refuerzo. Entonces nos dice que una barra número 10 tiene un diámetro nominal de 9.5 milímetros y el área de esta barra es 71 milímetros cuadrados. Estos 71 milímetros cuadrados se calcula haciendo pi diámetro al cuadrado, o sea, pi por 9.5 al cuadrado sobre 4. Si ustedes calculan eso, esa será el área nominal de la varilla o de la barra número 10. Entonces, lo que nos está indicando acá la norma es que generalmente, o bueno, al menos en Estados Unidos y en algunos otros países que utilizan como referencia esta norma, tendrán o tendremos a disposición en aquellos, o por parte de aquellos proveedores de materiales de construcción, tendremos barras que tengan esta denominación o estos diámetros. Entonces nosotros podríamos ir a una ferretería o a un proveedor de materiales de construcción y decirles, necesitamos tantos kilos, porque el acero nos venden en kilos, y si nosotros, que aquí como ven ustedes, acá tenemos una masa nominal de kilogramos por metro, si nosotros una vez hacemos el diseño de nuestros elementos, calculamos el peso del material que necesitamos, entonces nosotros podemos ir a un centro de provisión de materiales y decir, necesito tantos kilos de barras o de acero, o como coloquialmente se dice en nuestro país, de hierros, que no es hierro, sino acero, del 22, o de diámetro 22, o como, no sé, como sea costumbre hacerlo en la ciudad en la que cada uno reside. Entonces, viendo esta tabla, sabiendo los diámetros nominales o la denominación y los diámetros en milímetros que tiene cada una de las barras de las cuales deberíamos disponer nosotros, para el diseñador es bastante práctico tener una tabla como la que les presento aquí. ¿Ok? He copiado y pegado los datos de la tabla de la norma ACI, en donde tengo la denominación de la barra, 10, 13, 16, que como les digo está de alguna forma vinculada a
el diámetro nominal en milímetros de la varilla y el área en milímetros cuadrados. Ahora, ese diámetro nominal lo he vuelto a copiar acá, tal como ustedes lo ven aquí, lo he vuelto a copiar, pero el área la he calculado en centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente coger el área nominal de una barra y dividirla para 100 para tener el área en centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué tiene de especial esta tabla? No tiene nada de especial. Simplemente es calcular cuántas varillas de este phi o de este diámetro necesito, o bueno, es multiplicar simplemente por el número de varillas el área que me entrega una sola barra. Eso quiere decir que una varilla de 10 o una barra de 10 que tiene un diámetro de 10 milímetros tiene un área de 0.71 centímetros cuadrados cuando tengo una sola barra. O sea, un phi de 10 es 0.71 centímetros cuadrados, o sea, 71 milímetros cuadrados. 4 phi o 4 barras, 4 phi de 10 tienen 2.84 centímetros cuadrados. Simplemente multiplico esto o el valor del área de una sola barra por la cantidad de barras que indica acá arriba. Eso quiere decir que 7 varillas de 16, por ejemplo, me entregan un área de 13.93 centímetros cuadrados. Entonces, compatibilizando esto con lo que nosotros obtuvimos como respuesta, recuerdan que lo que yo tuve como respuesta eran 45 centímetros cuadrados. Necesitamos 45 centímetros cuadrados para resistir este momento o para resistir la flexión en nuestro elemento de la zapata aislada. Entonces, ¿qué cantidad de barras o de varillas, de qué diámetro podríamos utilizar? Entonces, por ejemplo, vemos que para utilizar varillas de 10 o barras de 10 milímetros necesitaríamos casi 60 varillas longitudinales. O sea, para 10 son 7.1, estoy multiplicando por 6 para llegar al 42 recién. Eso significa que necesitaría como 60 varillas, son muchísimas para este espacio tan pequeño. O sea, bueno, para 3 metros 60 ya vamos a ver por qué. Entonces, veamos, para varillas de phi de 16. Entonces necesitaría 20 varillas, quizás un poco más, phi de 16 para alcanzar los 45 centímetros cuadrados. Todavía son varillas demasiado pequeñas, muy delgadas, como para alcanzar esta área sin ocupar tanto espacio o sin que las varillas estén muy juntas. Vamos a ver, con varillas phi de 25 vemos que tenemos que con 9 varillas de 25 podemos tener, o es una de las opciones que podemos manejar. ¿Qué otra? Podríamos también incluso ver que que es el cálculo que hice acá, con 12 varillas de 22, es lo que calculé aquí. Ustedes se fijan, he multiplicado 12 por esta área para las varillas de 22. Con 12 varillas de 22 tengo un área también de 46.44. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es asumir este valor que he cogido acá. Es decir, son 11 y aquí son 12 varillas. Entonces, voy a coger 12 varillas phi de 22, cuya área es 46.44 centímetros cuadrados, que es mayor que 45, por lo tanto estoy por el lado de la seguridad, para distribuirlos en el ancho B de la cimentación, que me sirva como material o bueno, como refuerzo para resistir ese momento de flexión. ¿Okay? Para dejar de compartir otra vez acá, regreso al cuaderno.
Entonces, lo que acabo de decir es que esta área AS, que es 45 centímetros cuadrados, me equivale a tener 12 varillas phi de 22, me parece que era así, phi de 22, cuya área, esto es el área calculada, y cuya área real es de 46.44 centímetros cuadrados. 46.44 centímetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en esta longitud B voy a necesitar distribuir 12 varillas. ¿Cuántas tengo acá? 2, 4, 6, 8, 10. Me faltan dos más. Voy a borrar esto que tenía acá solamente para facilidad del gráfico, para que ustedes lo vean un poco mejor. Eso quiere decir que en toda esta longitud deberé poner 12 varillas. 2, 3. Eso quiere decir que tendremos doce varillas de 22 distribuidas en los 3 metros 60 que tiene de dimensiones nuestra zapata. Entonces, recuerden que nosotros la sección crítica que asumimos acá es una sección crítica en esta dirección. Por lo tanto, las varillas tienen que ser perpendiculares a la dirección de la sección crítica. Sin embargo, como es una zapata cuadrada, hemos escogido solamente esta sección crítica porque asumimos que la sección crítica en la otra dirección me va a entregar los mismos resultados, porque es una zapata cuadrada, las dimensiones son las mismas, el peralte es el mismo. Entonces, tanto en una dirección como en la otra, vamos a necesitar la misma área de acero de refuerzo. Y eso es lo que les decía que vamos a ver que es diferente en el ejercicio de la zapata rectangular que vamos a hacer. Sin embargo, para esta zapata cuadrada, el área de refuerzo que me sirve para resistir el momento de flexión va a ser la misma en ambas direcciones. Eso quiere decir que en planta, igual. Acá, en la dirección perpendicular, tendré nuevamente 12 varillas distribuidas en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo hago, para que ustedes lo vean, qué pasa si yo hago un corte de esta zapata para ver en elevación cómo se ve esa varilla o esas varillas que están distribuidas en el ancho? Recordemos que si yo hago este corte, voy a dibujarlo aquí mismo. Si yo hago este corte exagerando un poco la escala vertical, recuerden que esto es B, este será el peralte H, que nosotros habíamos calculado ya, y nosotros, o bueno, cuando ustedes vean el siguiente semestre, el diseño de elementos de hormigón, ustedes van o les van a indicar que para que el acero de refuerzo, una de las propiedades del acero de refuerzo, o una de las, bueno, sí, propiedades, pero que no son muy ventajosas para el elemento de hormigón armado, es que el acero se oxida. Y el acero cuando está sometido a la intemperie, tiende a comportarse de formas, o bueno, la oxidación del acero tiende a dañar al acero y al hormigón también. Entonces, el problema del acero de refuerzo o del acero en general, al oxidarse, es que
si por ejemplo yo tengo una varilla de acero, estoy haciendo un corte de la varilla de acero, obviamente viene esto, o podríamos tener esta varilla hacia lo largo. El problema de la varilla de acero es que cuando se oxida o cuando está en contacto con el agua, tiende a, tiende a escamarse, tiende a desprenderse capa a capa después de sufrir un proceso de inflamación. Voy a dibujarlo en rojo. Entonces, el diámetro de la varilla que empieza siendo un diámetro nominal en este caso nosotros asumimos que tenemos de 22 milímetros, pero el proceso de oxidación tiende a hincharse y aumentar su diámetro, ya descascararse poco a poco. Al hincharse lo que hace es generar esfuerzos en el hormigón que hace que el hormigón se parta. A ver, voy a dibujar primero el refuerzo de hormigón, el refuerzo de acero. Entonces, como les decía, lo que ustedes aprenderán en el curso de diseño de hormigones es que para evitar que el acero esté en contacto con la intemperie o para que no sufra efectos propios del contacto con el medio ambiente, es necesario proteger al acero con una capa de hormigón, a lo cual se llama recubrimiento. Dependiendo del tipo de elemento que nosotros estemos diseñando, pueden ser vigas, columnas, elementos de cimentación, elementos, bueno, en general, digamos que hay dos distinciones. Elementos de hormigón que están expuestos o elementos de hormigón que no están expuestos. ¿Okay? La cimentación es uno de los elementos que están expuestos a la intemperie. En este caso, está en contacto con el suelo. Y el suelo tiene, obviamente, dependiendo del nivel freático, dependiendo de muchas características propias del sitio, puede ser, bueno, puede tener mucha humedad o puede tener mucha materia orgánica o muchos sulfatos, bueno, infinidad de características que ustedes habrán visto en diseño de hormigones que les permite preparar el hormigón de tal forma que pueda mantenerse durable a pesar del tiempo y a pesar de este tipo de acciones. Y el hormigón tiene que encargarse de proteger al refuerzo de acero. Entonces, para estructuras o para elementos estructurales de hormigón armado que están expuestos a la intemperie o que están en contacto con el suelo de diferentes características, el recubrimiento tiene que ser al menos 7.5 centímetros o 3 pulgadas como lo indica en la norma estadounidense, que traducido al sistema internacional de unidades es 7.5 centímetros. Eso quiere decir que deberá haber una capa de hormigón. O sea, si nosotros sabemos que B es igual a 3.60 metros y nosotros tenemos que disponer el acero de refuerzo, voy a dibujar el acero de refuerzo en naranja, porque es el que corresponde al corte que he hecho. Voy a borrar esto para no confundir el color, pero recordemos que es la cimentación y está rodeada por suelo. Entonces nosotros tendremos que disponer unas varillas de acero FIDE 22 que tengan más o menos esta forma. Y tendremos que asegurarnos de que esta distancia, no hasta el centro de la varilla, sino hasta la cara de la varilla, sea al menos, o sea, mayor o igual a 7.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si yo tengo 7.5 centímetros de un lado, 7.5 centímetros del otro lado, significa que de estos 360 metros ya solamente dispongo de 330. Vamos a poner que esto es B menos 2 veces el recubrimiento.
perdón, 3,45 porque son 15 centímetros, 3,45 metros para distribuir el acero en cada dirección. Lo que estoy diciendo es que esto mide 3,45 metros, y esto es 3,45 metros. Y necesito en esos 3,45 metros distribuir las 12 varillas que nosotros necesitamos, estas 12 varillas. Entonces, ¿cómo calculo cada cuánto deben estar distribuidas las 12 varillas? Si yo sé que en estos 3,45 metros deben estar distribuidas las 12 varillas, digamos, las 12 varillas que nosotros veremos en color azul, porque el corte que estoy haciendo, nosotros vemos las varillas naranjas o amarillas, no sé con qué color lo ven ustedes, que es lo que he dibujado acá, pero transversalmente veremos puntitos que hacen referencia a las varillas longitudinales transversales al corte. Eso quiere decir que acá tendré una varilla, dos, tres. Entonces tendré mis 12 varillas igual, espaciadas a 3, o bueno, en ese espacio de 3,45 metros. Bueno, 3,45 menos el diámetro de esta varilla, pero bueno, no vamos a ser tan detallistas ahorita, solamente es de forma explicativa. Ya en su curso de diseño de hormigones tendrán oportunidad de ser un poco más detallados con respecto a las dimensiones. Entonces, ¿cómo sé qué espacio debe haber o qué espacio hay entre varilla y varilla? Es decir, este espacio. O bueno, calculemos para no complicarnos tanto de centro a centro. En el ejercicio que haremos de la zapata rectangular, si nos tomaremos un poco más del tiempo de calcular el espaciamiento libre que hay entre varilla y varilla, o sea, este espacio. Ahorita estamos calculando de centro a centro de varilla. Realmente lo que necesitaremos conocer es este espacio E, que debe ser el suficiente para que el hormigón y todos sus componentes, es decir, el material grueso, el material fino, se distribuyan de una forma eficiente en el hormigón, o, bueno, perdón, en el elemento de hormigón cuando se vierte el hormigón. Que ustedes aprenderán que el espaciamiento entre varillas en cualquier elemento de hormigón armado tiene que ser un espaciamiento al menos que tenga cierta longitud para que el material grueso del hormigón se cuele adecuadamente y no se generen huecos o no se generen cavidades por la mala disposición del hormigón en el elemento. Entonces, si yo tengo estos 3,45 metros y tengo 12 varillas, pero una de las varillas, o bueno, las dos varillas están en el extremo, significa que tengo 11 espacios por cubrir, 11 espacios entre todas las varillas. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios, ¿ok? Entonces, si divido 3,45 metros a esto voy a llamarlo E', dividido para el número de varillas, perdón, el número de varillas menos 1, que finalmente ese es el número de espacios que tengo, el número de varillas menos 1, obtendré el espaciamiento primo, ¿ok? Entonces el espaciamiento prima será 3,45 dividido para 11, lo cual me da 0,31 metros.
Eso quiere decir que ustedes en los planos, que me imagino que en algún curso también aprenderán a hacer planos de detalle, ustedes pueden definir, o sea, para que el gráfico no se vea tan saturado como se ve este gráfico de aquí. Cuando ustedes definen o cuando hacen planos de taller o planos de diseño, ustedes podrían dibujar su plinto aislado, cuadrado, y definir que acá yo tengo una varilla que tiene esta forma, que va a todo este largo, y a esto ponerle una marca 001, por ejemplo, o una denominación. Y en su tabla de marcas decir que la marca 001 es 12 phi de 22 cada 0,31 metros, o sea, cada 31 centímetros, distribuidos en este espacio que en sus planos podrán indicar que esto es 3,60 y que esta distancia de acá de la marca o en la cual debe distribuirse ese refuerzo es 3,45 o simplemente al multiplicar 3,45 por 11, perdón, 0,31 por 11 me dará estos 3,45 metros. Y también que en la otra dirección tendremos igual una marca 002, por ejemplo, que también se distribuye en esta longitud. Y que la marca 002 también corresponde a 12 phi de 22 cada 0,31 metros. O, perdón, un phi de 22 cada 31 metros, o lo que es lo mismo, 12 phi de 22, dependiendo de cómo acostumbren ustedes a futuro o las especificaciones que les pidan para el detallamiento de los elementos de hormigón. Entonces, digamos que es una forma un poco más fácil de identificar o de especificar el acero de refuerzo que nosotros estamos utilizando o que vamos a utilizar. Ahora, lo que les decía con respecto al hinchamiento del acero por oxidación o la escamación del acero por oxidación. Si nosotros no tenemos el recubrimiento suficiente, bueno, igual el recubrimiento acá tiene que ser 7,5 centímetros cuando tenemos elementos en contacto con el suelo, cuando son elementos en contacto con el medio ambiente, o sea, columnas o muros que dan hacia el exterior, el recubrimiento tiene que ser al menos 4 centímetros, igual en vigas y columnas hacia el interior también es 4 centímetros, en losas desde 2 centímetros, pero bueno, todo esto ustedes aprenderán, si no es que aprendieron ya en el diseño de hormigones, aprenderán también en el diseño de elementos de hormigón armado. Entonces, si nosotros no damos el suficiente recubrimiento a a las varillas de acero, en este caso, si no damos este recubrimiento de 7,5 centímetros, es muy probable que estas varillas de acero empiecen a hincharse o a inflamarse o a expandirse, lo cual puede llegar a generar una grieta en el hormigón.
una grieta en el hormigón en esta dirección. O sea, lo que hace la varilla, si, si se oxida y empieza a hincharse, es expandirse y por lo tanto hará que el hormigón o que este elemento falle por el lado en donde su sección neta es menor. Nosotros, si vemos acá, si hacemos un corte aquí, la sección del hormigón acá, pues tendrá los 3.60 metros completos. Pero si nosotros hacemos un corte ahí, la sección neta de hormigón en ese punto será la que corresponde a los 3,60 metros menos 12 veces el diámetro de la varilla. En este caso, 12 por... En este caso, la longitud neta acá, la longitud aquí neta es 3.60 metros, pero la longitud neta acá es apenas de 3.33. ¿Ok? Lo que he hecho es restar 360 menos 12 veces del diámetro de la varilla, que aquí escogimos diámetro de 22, entonces 360 menos 12 veces 2.2 centímetros o 0.022 metros, me da esa longitud de 3.3. Entonces fallará obviamente en esta sección en donde se expandirán el acero de refuerzo. Es por eso que es importante dar ese recubrimiento suficiente. Y dado que nosotros hemos definido esta H, asumiendo que todo funcionará bien, pues es necesario que funcione bien. Entonces, ¿qué más me falta por explicarles acá? Mm, otra cosa. Ustedes en su curso de diseño de hormigones a futuro aprenderán que si bien la sección que nosotros hemos definido, esta sección crítica que dibujamos acá arriba, es en la cara de la columna, nosotros necesitamos estas patas en la varilla, porque realmente se llaman patas, esta longitud adicional a la varilla longitudinal que realmente necesitamos. Esto es una longitud adicional que llamamos patas. Y la longitud de esta pata o la longitud de esta adicional a la varilla la calculamos en función de un criterio que se llama longitud de desarrollo, ¿ok? Que aprenderán ustedes a definirlo en su curso de diseño de hormigones. Por el momento solamente quédense con que las varillas en sus extremos tendrán esta forma. Por lo tanto, eh, el acero de refuerzo que ustedes utilizarán en la cimentación, en la base formará una especie de canasta trenzada, bueno, no trenzada, una especie de canasta con sus varillas puestas una encima de la otra, que sirven para resistir la flexión. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos por completo el ejercicio que había quedado pendiente de la zapata aislada rectangular, perdón, cuadrada. Y la siguiente, desde el día de mañana empezaremos y espero que de una vez terminemos, porque lo haremos un poco más rápido, entrando en detalle solamente en algunas cosas importantes que valdrán la pena refrescar un poco o hacer un poco más. El diseño de zapatas aislada quede totalmente claro. Pero para nuestro siguiente ejercicio, voy a poner ejemplo. Vamos a dejarlo de una vez planteado. Tenemos como datos iniciales que la zapata rectangular que vamos a diseñar estará soportando una columna que tiene, bueno, una columna cuadrada nuevamente
Vamos a poner que es una columna cuadrada de 50 centímetros por 50 centímetros y que tiene una profundidad de desplante DF de 1.25 metros. Eso quiere decir que seguimos trabajando con zapatas superficiales. Recuerdan que más abajo de los 3 metros de profundidad ya estaríamos hablando de zapatas semisuperficiales o cimentaciones semisuperficiales y más allá de 6 ya estaríamos hablando de cimentaciones profundas. Ahora, en función, hablando de cargas, podemos decir, o bueno, del análisis estructural, sabemos que la carga de servicio por carga muerta, o bueno, la carga muerta puntual, recuerden que es una carga puntual P sub I, que esta P sub I es PD, PL o PE, correspondiente al sismo, es de 910 kilonewtons. La carga viva que viene también de la superestructura es 455 kilonewtons. Y la carga sísmica, recuerden que podría ser positiva o negativa debido a esta acción reversible del terremoto que puede ir en una u otra dirección. Y eso genera que en un extremo del edificio se genere compresión, en el otro tracción, y cuando viene en la otra dirección es al revés, en el un lado se comprime, en el otro lado se tracciona, cuando hablamos de cargas verticales. Entonces por eso es este más menos. Y en este caso es 800 kilonewtons de carga. Con respecto a materiales, vamos a utilizar nuevamente una resistencia de hormigón de 28 megapascales y el acero de refuerzo tendrá una resistencia a la afluencia de 420 megapascales. Y para finalizar los datos del estudio geotécnico, las cargas admisibles del suelo o presión admisible del suelo, tenemos que para carga muerta, es decir, el Q admisible de carga muerta es 200 kilopascales. Para carga viva y carga muerta es de 285 megapascales, perdón, kilopascales. Carga muerta, carga viva y sismo, a lo cual vamos a llamar Q admisible lateral, es de 400 kilopascales. Y eso tenemos como datos para resolver el ejercicio de la zapata cuadrada. Adicional, vamos a decir que acá que tenemos una restricción de las dimensiones de la cimentación, de la zapata aislada, debido a, no sé, a una estructura adyacente o a un edificio colindante, lo que sea. Por lo que sea, tenemos una restricción de que B debe tener máximo 1.70 metros. ¿Ok? Por lo tanto, definido el ancho B y obteniendo el área que nosotros tendremos que calcular, tendremos que definir el valor de L, que será algo mayor que B. ¿Ok? Entonces, si ustedes se animan, vayan resolviendo este ejercicio, revisen los apuntes que nosotros tenemos del ejercicio pasado. No es muy complicado, igual, sin embargo, mañana empezaremos a hacer este ejercicio. Entonces, chicos y chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguien tiene alguna duda, chicos, chicas? O si no, con eso terminaríamos y nos vemos nuevamente mañana para continuar con este ejercicio. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos, chicas. Gracias, ingeniero. Gracias, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.